Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día jueves, 14 de marzo, bueno, ya se está tratando el DNU en la Cámara de Senadores, por lo tanto no tengo el resultado definitivo cuando estoy grabando este programa, pero hay dos posibilidades: que los senadores decidan prorrogar el tratamiento del DNU 70, el que mandó el Poder Ejecutivo, o que lo rechacen. Bueno, las posibilidades no las voy a decir porque están 50 y 50. Si se llega a votar, hay un 95% que el DNU se rechaza. Veo muy lejana, por eso no la mencioné, la posibilidad que voten y que gane la aprobación del DNU. Eso aparentemente, eso no debería ocurrir porque no hay números para que eso ocurra. Bueno, en el caso de la vicepresidenta Villarroel, según dice el constitucionalista Lonigro, ella estaba obligada a convocarla. Por otro lado, el senador Eduardo Menem, que es un experto en derecho parlamentario, sostiene que tiene que haber 48 senadores, para iniciar una sesión especial. En este caso la iniciaron con 38, 33 de Juntos por la Patria y 5 que responden a Martín Lustó. Bueno, o sea que en caso de que el DNU sea rechazado, como corresponde a todo en la Argentina, va a ser judicializado por el gobierno diciendo que no tuvieron los 2/3. Otra mitad de la biblioteca dice que con simple mayoría tienen quórum y lo pueden votar. Eso de última lo va a decidir la justicia, que la justicia hasta ahora no ha decidido nada, salvo en tribunales inferiores que ha dado amparo, salvo un solo caso, que es el de la reforma laboral, que ya tiene fallo definitivo y eliminó la reforma laboral del DNU. Bueno, el DNU del gobierno apunta de regularizar toda la vida laboral y no se puede comparar con decretos que haya emitido en su momento Carlos Menem, ni con decretos que haya emitido después de la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina, Macri y Alberto Fernández. Eran DNU, no digo por boludeces, pero no había. Sí, hubo un DNU de Alberto Fernández para modificar la fórmula jubilatoria, pero no era un DNU que comprendía todos los aspectos de la vida ciudadana, como el DNU que emitió Milei, asesorado por Sturzenegger. Bueno, este DNU sí tuvo un efecto positivo en duplicar la oferta de alquileres, que era un tema que jorobaba mucho a la clase media, a todos los sectores, pero tuvo dos aspectos negativos. El aumento brutal de las prepagas, que afecta a 6 millones de personas, y después el aumento descomunal de los alimentos, que no lo digo yo, sino que lo dijo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Toto Caputo esta semana con las empresas productoras de alimentos y de medicamentos y con los supermercados, dijo claramente que los productos, tanto de alimentos como medicamentos, limpieza, higiene, están 50% más caros en dólares que en Estados Unidos, lo cual demuestra que ahí el DNU no tuvo el efecto deseado. Lo mismo para las cuotas de los colegios, y por ahí me olvido de algo, pero los colegios privados dispararon las cuotas también porque tiene que ver con sus costos. Las prepagas alegan que le pagaban mal a los médicos y a los laboratorios a donde mandan a hacer los estudios porque la cuota que pagaban los afiliados es baja, pero la cuota se duplicó en el término de 3 meses y los médicos siguen cobrando mal y tarde. Por lo tanto, el de las prepagas es el ejemplo más clarito donde hubo un abuso de posición dominante, porque hay un oligopolio, un cártel, palabra tan de moda ahora, para el cual aumentan todos a la vez y ninguna compite para ver quién es más barato. En alimentos
hay cierta competencia, pero como son pocas empresas las productoras de casi todos los alimentos, higiene y limpieza, también hay poca competencia. Pero el ministro Caputo los apretó, amenazó con importar los productos. Ya lo vimos en la época de Martínez de Hoz, lo vimos en varias amenazas de todos los gobiernos, nunca pasó mucho, hay que ver si ahora se puede hacer, eso no va a ocurrir antes de los 30 días, hay que ver si hay dólares para eso. Es verdad que el gobierno ha recuperado casi 10.000 millones y sigue estando en 2.800 millones negativos las reservas del Banco Central, y podría disponer cierta cantidad de dólares para importar. Pero los supermercados ya están llenos de productos importados que están muchísimo más caros que los productos locales, porque lo que dijo Toto Caputo es que si uno toma los alimentos de fabricación local, en dólares están 50% más caros que en un supermercado de Estados Unidos. Pero si uno toma los productos importados, me estoy refiriendo por ejemplo a fideos o salsas, están al triple. O el aceite de oliva que se produce en la Argentina, es más barato el aceite de oliva español, que es de mucho mejor calidad, y el de Argentina se ha disparado. Había la marca Colavita que valía en octubre 1.000 pesos, hoy vale 12.000, subió el 1.200% en el término de 4 meses. Y así varias cosas con el vino y varias cosas más. Bueno, esos son los efectos no deseados del DNU, y quiero dar una explicación por qué el apuro de los senadores. Ya sé, me van a decir que los senadores de Unión por la Patria quieren voltear el gobierno de Milei o quieren forzar a Milei a que tenga una primera gran derrota legislativa. Ya la tuvo cuando tuvo que retirar la ley ómnibus, en que en realidad hay que ver si fue una derrota, porque no es que Milei lo tomó como un triunfo. En realidad, como la estrategia de Milei y de su gurú Santiago Caputo es confrontar, está muy discutido si la no sanción de la primera ley ómnibus fue un triunfo de la oposición o fue un triunfo de Milei, que lo celebró bien y con motivo, porque dijo que dio el principio de revelación. Quiénes están a favor del cambio y quiénes están en contra. Así que hasta ahora, la primera derrota legislativa sin atenuantes que tendría el gobierno, si es que el DNU es rechazado hoy. Pero no es una derrota total, porque para que el DNU deje de tener efecto, tiene que tener un rechazo en la Cámara de Diputados. Y si bien en la Cámara de Diputados la oposición está cerca de tener la mayoría simple con la mitad de los votos radicales, en el día miércoles hubo una sesión para modificar la fórmula previsional, faltaron 10 diputados, ahí el gobernador de Córdoba, Rogelio Frigerio, Nacho Torres y los radicales le quitaron el respaldo a esa iniciativa del bloque de Pichetto y de la coalición cívica y no lograron quórum. Pero de nuevo, si el Senado logra rechazar en el día del jueves o la madrugada del viernes el DNU, después, como dije, tiene que pasar a diputados. Pero antes de eso, yo supongo que el Procurador General del Tesoro y el Senado de la Nación van a impugnar judicialmente diciendo que necesitaban 48 votos para iniciar la sesión y no 38 como lo hicieron. O sea, necesitaban 2/3 del cuerpo, que son 48 senadores sobre 72, disculpen si confundo diputados con senadores, y abrieron la sesión con 38 senadores, o sea, la mitad más 2 o más 3. Entonces, después va a ir a la justicia, hay que ver, un amparo lo tiene que resolver rápidamente, supongo que va a ir al contencioso administrativo, lo que puede decidir un juez solo lo sabe Dios, puede decir que es nula la sesión, con lo cual habría una apelación a la Cámara Contenciosa Administrativa, hay que ver si es con efectos suspensivos o devolutivos, es decir, si queda firme, y después iría a la Corte,
Y el otro día en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, en AmCham, el presidente de la Corte, Rosati, no dio señales claras de cuándo va a intervenir el Poder Judicial. Sí dijo que se tiene que arreglar la política. Bueno, y acá habría un caso donde la política no se puso de acuerdo y tendría que decidir la Corte Suprema. Ahora, Rosati dijo que emitir sin respaldo va contra la Constitución, con lo cual le está dando un elogio a Milei. Por otro lado, dijo que se cita mucho a Alberdi, pero nadie lo leyó, con lo cual es un palito para Milei. Ahora, recordar que en la campaña electoral para el balotaje dijo Rosati que había que ir a un gobierno de unidad nacional, que era la consigna de Sergio Massa. Así que lo que puede opinar Rosati con Juan Carlos Maqueda y Rosenkrantz, que son los tres que detentan 3-1 la mayoría en la Corte Suprema, es un misterio, porque de acuerdo al discurso de Rosati en AmCham, no podemos saber qué puede decidir. Es lógico que si un constitucionalista como Félix Lonigro o Gil Domínguez dicen que el DNU es inconstitucional, es bastante probable, no seguro, que la Corte, cuando tenga que decidir, lo declare inconstitucional. Pero tampoco voy a asegurar ni lo voy a jurar por nadie. Bueno, este lío político que se armó en el Congreso es simultáneo que obligó al gobierno a mandar la nueva ley ómnibus, porque el gobierno, cuando convocó al Pacto de Mayo y el viernes pasado, que era 8 de marzo, fueron todos los gobernadores y vicegobernadores cuando los gobernadores estaban de viaje. Dijeron que fue una reunión positiva. El gobierno dijo que iba a mandar una ley. Hasta el día de ayer, miércoles, no se habían comunicado con los gobernadores estaban preocupados. Pero ocurrió la convocatoria a la sesión para el rechazo del DNU y hoy, día jueves, el gobierno mandó la ley ómnibus. Una ley ómnibus más chica, cuyo análisis todavía no lo hice, pero es más o menos dentro de los parámetros que había hablado con los gobernadores y a diferencia de la ley fiscal que el presidente Milei, de la ley ómnibus que el presidente Milei retiró del Congreso en el mes de febrero, esta ley ómnibus contiene el paquete fiscal. Ahí se habla de un blanqueo, de la moratoria, está el impuesto a las ganancias que antes estaba por separado, que los gobernadores dijeron que no, especialmente los gobernadores del sur, que tienen los laburantes petroleros y los empleados del Estado que ganan altos sueldos y con lo cual tendrían una baja de sueldos, por lo cual es complicado imponer de nuevo el impuesto a las ganancias, el impuesto a los altos ingresos o el impuesto a los ingresos, como lo quieran llamar. Es un impuesto a los sueldos que hay que ver cómo pueden terminar. Bueno, yo no voy a dramatizar porque ya expliqué por qué no voy a dramatizar. Es evidente que si el Senado rechaza el DNU, sería la primera derrota legislativa clarita para el presidente. Ya expliqué que el retiro de la ley ómnibus de febrero para mí no fue una derrota legislativa. Esta sería la primera. Sería un golpe para el gobierno, sería un golpe con la realidad que le obligaría al gobierno a negociar. Pero lo que pasa es que el gobierno no quiere negociar. Entonces, los mercados y en general toda la opinión pública lo va a tomar con prevención. Igual, de ahí a que se voltee el DNU, ya le dije, falta mucho tiempo, porque tiene que opinar la justicia, tiene que ir a diputados, y hoy yo no veo a los diputados, por ejemplo, el bloque radical que lidera de Loredo, al gobernador de Córdoba, al gobernador de Santa Fe, a Nacho Torres de Chubut, no lo veo con intención de tirar abajo el DNU por ahora. Por lo tanto, van a empezar negociaciones con el presidente, donde, si bien el presidente dice que no quiere negociar nada, hay cosas que cuando uno ve, la vi por arriba porque estoy grabando al mediodía y la ley la mandó al mediodía, la nueva ley ómnibus, pero ahí se tomaron algunos puntos producto de negociaciones. O sea, hay un avance,
Por eso yo quiero ser positivo y hay un avance. Bueno, todo esto se da en un marco del agravamiento del narcotráfico en Rosario. Bueno, lo del narcotráfico en Rosario fue muy grave, hay un desafío de los diferentes grupos de narcotraficantes. Creo que es la primera vez que se ha formado un cartel, o existían carteles. Existían, dicen, 14 grupos, yo no tengo idea, no soy experto del tema, nada más lo leo en los diarios, pero dicen que existían 14 grupos, pero ahora da la impresión que han coordinado los 14 grupos con el objetivo de enfrentarse al gobierno provincial y al nacional. Y le diría a todo el país, porque hubo un comunicado de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad avalando al gobierno nacional y al gobierno de Santa Fe. Ahora, estos 14 grupos narcos, que ahora es probable que hayan formado un cártel, que no le voy a poner nombre, han decidido aterrorizar a la población matando a cualquiera que se le cruza en el camino. Ya no era como antes, que era un sicario mataba a otro sicario, baleaban un local porque no pagaba protección, como pasaba en Chicago con la mafia. Es decir, esta mafia del narcotráfico en Rosario aparentemente se han unificado al estilo del primer comando de la capital, los narcotraficantes brasileños, que en Río de Janeiro empezaron a reclamar por mayores derechos en la cárcel, porque ellos, igual que acá, desde la cárcel manejan a través de los sicarios, dan órdenes para matar gente, dan órdenes para extorsionar negocios. ¿Y qué pasa? El gobernador Puyaro, con muy buen criterio, junto con el gobierno nacional, el ministro Bullrich, los mandaron a una cárcel de alta seguridad, le sacaron los celulares, permanentemente hacen requisas de celulares, con lo cual no se pueden comunicar con el exterior. Después han inventado otra cosa, como tenían visitas de familiares, muchos de ellos sorpresivamente han declarado ahora ser homosexuales o bisexuales para tener unas visitas higiénicas de sus abogados o de amigos personales, con lo cual le bajan la orden, apretá tal, matá tal o tal otro, le han suspendido las visitas y, oh sorpresa, los capos del narcotráfico de Rosario ahora están luchando por los derechos como si fueran un grupo terrorista común que reclama por la vigencia de los derechos humanos, por la vigencia de la Carta de Derechos Humanos de la OEA, y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual da un poco de risa. Hay un tema que ha traído algo de polémica, yo no tengo opinión definitiva. No sé si el gobernador o el Ministerio de Seguridad mostró a presos de narcotráfico desnudos como Bukele en El Salvador. Hoy el diario Clarín, en la nota del colega Pablo de León, dice que el ministro de Seguridad de El Salvador se comunicó con Bullrich y le dijo que eso hay que hacerlo una vez que se tiene dominado el narcotráfico. Pero la verdad no lo sé, porque creo que los cárteles ya estaban matando gente entre ellos, mataban inocentes de antes. No sé si es la respuesta inmediata a la dureza del gobierno. No voy a caer en la boludez para ser buenito con la ex ministra Sabrina Félix, que fue un desastre, la ministra de Justicia de Alberto Fernández, que dijo que el gobierno nacional y provincial provocaron a los cárteles que se tuvieron que defender y matar gente porque los mostraron desnudos. Esta señora, evidentemente, no sé cómo calificarla, pero todo el mundo sabe el desastre que fue. Posteriormente, Aníbal Fernández tampoco hizo nada, pero por lo menos Aníbal Fernández tuvo la deferencia ahora de callarse la boca y no decir nada cuando hay una coordinación del Estado Nacional y todos los gobiernos provinciales. Por ejemplo, el ministro, Berni ahora es senador provincial, pero sigue manejando el Ministerio de Seguridad. Pero Berni, que se enfrentó mucho con Sabrina Frederick, con Aníbal Fernández y con Alberto Fernández, actualmente
combinó con Patricia Bullrich y envió móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires a la provincia de Santa Fe, por una razón muy simple: la cercanía que tiene Rosario con el pueblo de San Nicolás, que está a mitad del camino de Rosario, donde se cree que hay enclaves narcos en San Nicolás. Es probable que los cárteles de Rosario, si tengan que retroceder, lo hagan hacia San Nicolás y hacia el conurbano. De ahí la colaboración que siempre debió existir entre Nación, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, que es el que más capacidad tiene de grupos profesionalizados. En cuanto a la participación de las Fuerzas Armadas, opino lo que opinan todos los expertos. No están preparados para el combate contra el narcotráfico. Ese combate cuerpo a cuerpo, están acostumbrados la Policía Provincial, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, no el Ejército. Sí puede dar apoyo logístico, de camiones, de puentes, acción cívica, pero como ahora con las inundaciones, están presentando, apoyo logístico. Por lo tanto, creo que estoy viendo, dentro de una situación dramática que viene el país, de una situación dramática que le dejó el gobierno anterior a este gobierno, que este gobierno en 90 días todavía no ha podido salir de este drama, pero veo como hechos positivos que haya convocado a los gobernadores para reunirse sobre la ley ómnibus, de los cuales el gobierno tenía una hipótesis de máxima, ha bajado a una hipótesis no de mínima, mediana, que todavía no la analicé, así que no puedo decir, pero lo veo como un hecho positivo. Y después, en el tema del narcotráfico, ya no es la policía de Santa Fe y el gobierno de Santa Fe solo que lucha, ahora es el gobierno nacional, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderado por Kicillof y por Berni, que son kirchneristas, que le están dando apoyo para enfrentar al narcotráfico, o sea, todo el país enfrentando al narcotráfico. Entonces, si yo veo hoy la foto es dramática. Ahora, esta es la foto de una película que sigue, donde todos van a tener que tener un poco de bajar sus aspiraciones y tratar de negociar. Obviamente, estoy hablando de los poderes. Con el cártel de narcotráfico no hay que negociar nada, hay que exterminarlo. Pero entre los poderes provinciales y nacionales, ya sea los gobernadores con el gobierno nacional, los senadores y los diputados, con el gobierno hay que negociar, hay que buscar puntos de acuerdo. En tanto, la economía, no voy a entrar porque sería largo, en la baja de la inflación, porque el gobierno anterior dejó la inflación con controles en 12,8. Este gobierno sin controles tuvo una inflación en diciembre de 25, en enero del 20, en febrero del 13,2. Ahora, hubo una disparada de los precios de medicamentos, alimentos, ya lo dije, prepagas, que ustedes sabrán balancear cómo está. Ahora hay plena libertad, se eliminó, el gobierno por el DNU eliminó la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, los precios cuidados. Sin embargo, los empresarios, en vez de tomar bien esto del gobierno, lo han hecho pensando que el gobierno no va a durar o que el gobierno va a fracasar en el primer plan económico y que el dólar va a pegar un salto a 1.500 pesos. Y el dólar está en 1.050, 1.000, depende de los dólares que se tomen. Ahora, el primer y segundo mes el gobierno logró superar el financiero, pero bueno, no ha pagado las deudas de energía, así que hay economistas que discuten ese superávit financiero. No voy a entrar porque es un tema muy complicado, pero lo que quiero decir es que hoy por hoy los mercados le creen totalmente al ministro de Economía y al presidente. Y hoy los mercados están respaldando totalmente al presidente la política económica, al cual es evidente que
no lo está pagando la casta, lo está pagando la gente, pero los mercados le están dando el respaldo. Entonces, el problema que tenía el gobierno anterior, el gobierno anterior y especialmente en el final, con Alberto Fernández y con Massa, trataban de subsanar la devaluación dándole ventajas a la gente para que no sufra tanto, controlaban el precio de las prepagas, pero había una inflación abajo de la alfombra. Entonces, en ese momento la casta no lo pagaba nadie, la pagábamos todos con la inflación. Ahora el problema es que hay más inflación, lo sigue pagando la gente, pero bueno, no había otro remedio. Evidentemente estas medidas que habían que tomar, y bueno, se podrá criticar que había que haber tomado, por ejemplo, cuando el DNU libera los precios, ahí el ministro Caputo, cuando tendría que hablar con los productores de alimentos, los laboratorios, los productores de artículos de limpieza y de hogar, y con las prepagas y decirle, aumenten, pero hasta ahí. Bueno, no se hizo en el momento, se hace tarde, no sé si le van a dar bolilla, pero eso le dio pie a que los senadores quieran voltear el DNU. Y no quiero dejar de terminar para hacer un comentario totalmente repudiable contra Juan Grabois y Guillermo Moreno, los que están hablando de que este gobierno se va a caer, amenazando que el gobierno se va a caer. El gobierno todavía tiene mucha cuerda para volver para atrás, para chocar y volver, si no, acuérdense en la época de Menem. Esta época es muy grave, es más grave, pero en la época de Menem chocó como 8 veces hasta que encontró el rumbo. Por lo tanto, esa gente que tiene intención de que este gobierno termine antes de tiempo merece todo mi repudio y creo que están totalmente equivocados. Bueno, hasta la próxima semana.